Bien, en segundo año vamos a necesitar que tengan presente muchas cosas del primero y de lo que yo hablaré hoy es sobre el franciscanismo como movimiento social. Haremos también una introducción porque ese sí es un paquete grande de cómo se fueron ubicando y eso, el contexto es vital que lo vamos a volver a retomar y es importante tener presente lo que se movía en el siglo XII para Francisco de Asís. Él viene ya del siglo XII, pero se desarrolla todo en el siglo XIII. Entonces eso de la Edad Media es importante porque es muy distante a nosotros. En lenguaje, lugares y en tiempos. Entonces, aunque de repente también parece cercano por algunas prácticas que todavía tenemos medievales. Así que también eso es asombroso de que haya quedado. Y en todo eso el carisma y la espiritualidad es lo que fabulosamente tiene estos 800 años, que ya ya lo, lo sabemos y eso es lo que estos años vamos a estar celebrando. Saludos, paz y bien, Isabel. Bueno, vamos a calentar motores, así que quiero que piensen, y si pueden escribirlo ahí, pero si no solo pensarlo, dos características del siglo XII de la Edad Media propia de Francisco de Asís. Dos características de la época. Piénsenla un momento. Muy bien, nos escuchamos. Quien quiera participar, nos vamos escuchando. Una característica ¿Característica de Francisco o de la característica de la época? de la época. De la época. Pues yo empezaría por la división, ¿no? Todo se dividía en clases, en castas, en nivel social, en educación. Estaba muy marcada la división de todas las personas. Muy bien, gracias. Esta es una característica englobante, bastante englobante. Lo de las guerras santas. Lo que es las cruzadas, que se llamaban la Guerra Santa. El surgimiento de estos grupos de penitentes que empezaron a resurgir en la época de San Francisco. Cómo no, todo el movimiento que es movimiento laical y que será movimientos penitentes, que es mixto también. Y dicen las clarisas que el sistema feudal. ¿Cómo no? Es importante que tengamos presente y por eso vamos a volvernos a refrescar con lo que han dicho y otros aspectos que vamos a tener en cuenta. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si la están viendo. Sí.
se ve bien. Sí. Muy bien. Bueno, la intencionalidad aquí, ahí dice la pobreza en el carisma francisclariano, su incidencia social y eclesial. Algo de esto, pero vamos a ver qué enfoque tenemos y hacemos. Francisco de Asís, memoria y profecía en la iglesia y el mundo. Por eso estamos celebrando los 800 años. Ese hombrecito que decidió seguir al Cristo de los evangelios, desde el lugar de los pobres y leprosos, en la periferia geográfica y eclesial, dejándose llevar por el Espíritu y su santa operación. Vamos a hablar un poco de esto de la pobreza en el carisma franciscano, pero el contexto más preciso de todo el movimiento social. Aquí está un resumen rápido del siglo XII y XIII. Contacto de la cultura cristiana con el Islam, y aquí entran las filosofías, la medicina y la religión. O sea, hay un intercambio, también la riqueza, diríamos, cuando intercambian botines, que las cruzadas también robarán, y hay intercambio de mercadería y todo eso. Decadencia del sistema feudal, no solo está el sistema feudal, sino que en estos siglos la decadencia y el surgimiento del sistema de los burgueses, que nos referimos a los comerciantes, zapateros y estos grupos organizados. Surgimiento de las universidades y la filosofía escolástica. Es una estructuración, ¿verdad? Manejo del poder económico por medio de la moneda. Surgen los usureros o bancos. Bueno, bancos, ¿verdad? Es prestamista, ¿verdad? Esta estructura. La moneda es un símbolo importante. Cambio de gobierno, el señor feudal a la comuna y el sistema basado en la ciudad. Entonces, aquello que la decadencia del sistema feudal también cambia el nivel de gobierno, de autoridades, va cambiando y está más centrado en la ciudad. Cambio del movimiento rural a la ciudad, por tanto, hay un desplazamiento migratorio, como también un movimiento económico y político. Y todo centrado en el intercambio comercial. Conflicto entre la jerarquía eclesial con los nuevos movimientos laicales, es lo que se hablaba anteriormente de los movimientos que se van a volver penitentes o mixtos, que anuncian el evangelio, que quieren vivir como la primitiva iglesia. Los campesinos quedan sin el feudo y no tienen poder adquisitivo para el comercio. Esto va a ser importante porque si se cae el sistema feudal, pero ellos no pueden entrar al sistema burgués, porque ahí ya están organizados. Las cruzadas como expresión bélica, política y económica. Eso es lo que aglutinan las cruzadas. Inicia la Inquisición, el tema son las herejías, es un contenido doctrinal al inicio, y principalmente porque las herejías son consideradas como una equivocación teológica, pero también hay movimientos heréticos que critican y atacan la riqueza de los jerarcas. Tiempo de peste, de enfermedades epidémicas, de eso que hoy llamamos pandemia, pues ahí eran cantidades de población que morían. Aumento demográfico, expansión de las ciudades, más división social, por tanto, que ya se abordaba también. Aumento de la franja de pobres, por tanto, más miserables y excluidos. Modelo de iglesia primitiva, el pensamiento de los padres de la iglesia. Esto está como la espiritualidad y la teología en el ambiente, aunque también, como lo vamos a ver, están los monjes en todo el sentido como estructura religiosa eclesial. Los pobres se categorizan como los vicarius Christi. Antes solo se les daba ese término a los monjes. Luego, muy luego, ya en el siglo XIV,
y esto impulsado bastante por Inocencio III y Gregorio IX, se les llamará a los papas vicarios de Cristo. La práctica de la caridad era importante en los cristianos por la cantidad de pobres. Esto es interesante. En realidad, esta práctica respondía al concepto teológico de que el cristiano era administrador de sus bienes, de la riqueza. Por eso era importante la caridad para los ricos. O sea, la práctica era importante para los ricos la caridad, sería mejor la redacción. A ellos les importaba. Entonces, en Asís existían 20 familias nobles, ligadas al sistema feudal, a la iglesia. Y entre estas familias estaba la de Clara Ofreducci. En 1210 se firma la Carta de la Paz en Asís. Acuerden que hay un conflicto desde 1203 y Francisco de Asís va a ser partícipe de esos conflictos entre menores y mayores. Entre los mayores, que son los nobles y feudales, y los menores, que son los comerciantes, los grupos organizados a los cuales pertenecía Francisco de Asís. Este acuerdo ayuda al desarrollo comercial de la comuna. Los movimientos laicales que buscaban vivir al modo de la primitiva comunidad apostólica que ya hemos hablado, también valoran la pobreza como manera de seguir a Cristo pobre y desnudo. Entonces esto está en el ambiente, no es una creación propia, digamos, característica de Francisco de Asís, sino que está ya en los movimientos laicales. Los grupos laicales, principalmente los considerados heréticos, atacaban la corrupción y el enriquecimiento del alto clero, al que no fue tolerado por la jerarquía. Esto no fue tolerado, ¿verdad? Habían acciones violentas y otras eran críticas a la riqueza de los jerarcas. Con la reforma gregoriana se fortaleció el poderío del Papa ante los otros poderes políticos. Hablábamos de que ya después se le dirá vicario de Cristo a los papas. El Papa Inocencio III, a sus 18 años en sus 18 años de gobierno, que terminan en 1216, todavía en vida Francisco de Asís, marcó un fuerte periodo de poderío militar, político y religioso. Era el gran papa, aquel al que Francisco le fue a decir de su forma de vida, era un papa con mucho poder militar, político y religioso. No puse económico, pero evidente que tenía poder económico. Este papa prueba de palabra la forma de vida de Francisco. Y a Francisco no le interesó más que le dijera, mira, no te voy a matar, ¿verdad? Está bueno, anda, viví eso. Los movimientos mendicantes, por tanto, estos que empiezan franciscanos y dominicos, que es los que se van a desarrollar más, y los que tendrán novedad, serán la expresión de la renovación de la iglesia en este momento. Por tanto, son un movimiento renovador, centrados en la pobreza y la vida evangélica, aunque en su manera de trabajar, en los inicios, los dos santos o los carismas fueron un tanto diferentes. La experiencia personal de Francisco de Asís es importante tenerla en cuenta en este gran contexto. Es el hijo de uno de los grandes mercaderes que emergía en el nuevo modelo económico comercial, que lo dominaba el poder adquisitivo de la moneda como valor del cambio mercantil. Ya hemos hablado de la moneda. Francisco experimenta un cambio en su vida después de experimentar la miseria, la enfermedad y la cárcel al estar preso un año en crisis. ¿Se acuerdan? Esto va a ser importante tenerlo en cuenta porque es como un contexto que marcará mucho la vida de Francisco de Asís. Y aquí hay cambios de mentalidad, visiones y otros aspectos. Y aquí pues podemos hablar del encuentro consigo mismo que se da en los bosques, en las ermitas, en las cuevas. Sueña cuando va de camino a otra guerra local, ¿se acuerdan? ¿A quién quiere servir Francisco? Pero Francisco cuando empieza a estar más atento de sí mismo, de lo que está moviéndose dentro de él. Comparte con los pobres y los mendigos. Está el conflicto familiar, todo eso se está dando en Francisco, un conflicto de que el padre está perdiendo al hijo, al primogénito, que
va a heredar toda la empresa comercial, despojo del estatus ante su padre y el obispo, esto es importantísimo en símbolo, encuentro con el leproso, con el crucifijo de San Damián, con el evangelio. Estos tres encuentros ya los hemos visto el año pasado, lo que significaron para Francisco y la triangulación que hay ahí de la forma de vida o de la espiritualidad. Luego de toda esa dinámica en Francisco, como él va a empezar a tener seguidores. Estos quieren vivir evangélicamente como él, llevando una vida sencilla, pobre y itinerante, anunciando el evangelio. Estos primeros laicos y sacerdotes, que es combinado, tenían que despojarse y dar su riqueza a los pobres para luego seguir a Cristo pobre y crucificado. La inspiración de Francisco es vivir sin propio. Eso es lo que va a traer en Francisco. La primera fraternidad vivía en la pobreza evangélica y social. Se solidarizaban con los leprosos. Los leprosos era lo máximo de marginación y exclusión. Vivían como los pobres de los caminos. Recurrían a la limosna. Residían en lugares sencillos y pobres. Trabajan con las manos, en total dependencia laboral. Su iglesia era la de las periferias, su lugar de ubicación eclesial, con el bajo clero. Y compartían y estaban con los pobres. Para Francisco, es el lugar teológico, son los pobres, y eso está en la regla Nobulada 9. Francisco es consciente y conoce el nuevo sistema económico y político que está imperando en la sociedad. Sabe del sistema feudal que está en decadencia a nivel religioso, conoce el modelo monacal, conoce las cruzadas, el poderío de la jerarquía y el papa. Los hermanos menores. Esta estructura de la que estamos hablando, de que son los frailes, que los conocemos como frailes, son los hermanos menores. Es el tipo. Es una fraternidad sin poder político, económico y eclesial. Esto no es nada parecido a lo de hoy, ¿verdad? Una fraternidad que está con los pobres y mendigos, que se identifica con ellos. Viven en sus lugares y visten como los campesinos, o como los mendigos, o como los que van por los caminos, o como un penitente pobre. Hoy el hábito no significa eso, ni por nada de cerca. Una fraternidad que con Francisco oran en los bosques, en las cavernas, en peñascos, en lugares donde no hay infraestructura material, despojados en los bosques, los eremitorios que conocemos o que sabemos que tenía. Una fraternidad que la mueve el Evangelio, seguir las huellas de Cristo pobre crucificado y la madre pobre. Eso lo encontramos en sus escritos de la regla Nobulada. La Eucaristía es una experiencia de minoridad, de pobreza y humildad. Es el encuentro con Jesús que hizo su kenosis, o es con el encuentro con la kenosis, ese misterio de anonadamiento, el Dios encarnado y servidor de los pobres. Y ese es el misterio que está en la Eucaristía. La Eucaristía no es estatus, no es una celebración moral, es la experiencia de minoridad, pobreza y humildad, y por eso resalta al sacerdote Francisco. Le da un lugar al peor pobrecillo sacerdote que se encontrara, él le besaría las manos antes que cualquiera, porque hace presente a Cristo en el altar, en la simple presencia del pan. Por eso es una experiencia de minoridad, pobreza y humildad. Viven en los lugares periféricos, en los lugares, la geografía es muy importante, sin nada que poseer o tener, en las iglesias en ruinas, que son pobres, con el bajo clero, ya lo hemos dicho, la autoridad se ejerce como ministro, servidor y menor ante el hermano. La fraternidad es un encuentro de hermanos iguales en obediencia caritativa.
el deseo del martirio en Francisco y de los primeros protomártires, marcan un deseo de despojo y pobreza. Esto también está ligado al sentido de dónde y hacia dónde va la misión. La propuesta de Francisco y las instituciones eclesiales, las indulgencias, eran un negocio ligado al comercio de lo divino. Se ofrece un aporte económico a cambio de la salvación y se tienen que dejar los beneficios a la estructura de la iglesia. Por eso es que es algo institucional. Francisco solicita al Papa una indulgencia gratuita. O sea, eso no es romántico. Que al visitar la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula, por aquella cosita chiquita, el requisito es la voluntad libre de querer recibir el perdón y amor del Señor, donde todos son iguales ante su misericordia. Totalmente trascendente lo de las indulgencias. Nosotros las seguimos repitiendo para quitarnos no sé qué cosa y recibir la indulgencia. Es trascendente el sentido teológico y de espiritualidad en Francisco. La misericordia no es por gotero, no la maneja el clero, no depende de las estructuras, ni de basílicas, ni de ningún poder de este mundo. Es igual para todo el que se acoge al perdón y al amor. Ese es el sentido de la indulgencia y tiene una dimensión eclesial contraria a la de la época, que estaba en un nivel de comercio. Las cruzadas, cuestionadas por el comportamiento de ser hermano y menor, Francisco no dijo nada más que fue, sin armas ni riqueza, por tanto sin poder, al encuentro del sultán. Y eso lo dejó plasmado en la regla nobulada 16. La propuesta franciscana es ser pacíficos, bondadosos y afables. Y por eso se considera este capítulo la primera legislación sobre la misión. Bueno, los íconos, ¿verdad? Estoy recopilando ya en el cierre de su vida otros aspectos relacionados con la pobreza, el despojo, el sin propio, la incidencia social y política. Y uno es el encuentro con el sultán, que lo acabamos de ver, que no es solo el encuentro con él, sino también trastoca la dimensión de las cruzadas. Un pobre mendigo se encontró con el poderoso Alcamet. Los estigmas, que son una experiencia muy privada, que el hermano León es el que dará testimonio, que incluso él, Francisco, no habla en el testamento de los estigmas, son expresión del crucificado en su interior y exterior, que llevaba la misma suerte de los crucificados de la historia. También tiene un gran sentido de espiritualidad. Y Grecio, en la celebración del Belén, el Dios encarnado, Francisco celebra este misterio de fe, la kenosis del Dios en Jesús. Ya hemos hablado del anonadamiento, a Francisco le invade totalmente de la pobreza de Cristo y de su madre pobre. El cántico de las criaturas se relaciona como hermano y de su ser de criatura con las criaturas, como hermano, no como conquistador, no como el que utiliza los bienes naturales, no como buscando comercializar con los bienes, no, es una relación armónica que lo sabemos muy bien por el cántico y por la hagiografía. Francisco muere sin poder canónico, sin reconocimiento y honores. Sabemos que al final, por eso está la regla bulada, porque es la expresión ya de la institución papal y no tanto la expresión de su experiencia que está por lo menos escrita en la regla nobular. Y por eso Francisco va a remeter con el testamento diciendo, no me digan que es otra regla, que es otra legislación, pero quiero recordar los orígenes de nuestra espiritualidad. Pero a Francisco le tocó vivir así, sin poder, ya en estos momentos. Y por eso, ¿se acuerda? Creo que, bueno, en el año pasado hicimos la reflexión de la verdadera alegría, que tiene este contexto de la situación de Francisco de despojo.
Bueno, la pobreza está expresada en la norma de vida de los hermanos menores, en la regla nobulada, ¿verdad? Ahí está el despojo, ese es el inicio del camino de riquezas materiales y títulos honoríficos. Es el modo de ejercer la autoridad desde el servicio menor, no como prior. Y prior era la figura que estaba en la época. Francisco lo plantea como ministro, como servidor, por tanto, y como menor. El trabajar en la sociedad sin tomar cargos de jefes. Trabajar con las manos, evidente, pero no ubicado como un administrador o jefe. No recibir dinero, la moneda para él es clara expresión del sistema comercial del que ha renunciado y por eso no entra al sistema. La limosna, símbolo y gesto de ser menores con los menores, ir por limosna, tiene un sentido, ¿no? Y no porque no trabajan, es que cuando no lograban resolver la necesidad por medio del trabajo, que recurrieran a la limosna. La itinerancia, libres y pobres, se anuncia el reino de Dios. O sea, nosotros creo que en la iglesia y los franciscanos hemos hablado de misión y poco de itinerancia. Pero en los orígenes del carisma y la espiritualidad está la itinerancia. Los hermanos menores no cabalguen, el símbolo del poder también, del estatus en el cabalgar, y a la vez un símbolo de caballeresco y de, por tanto, de guerrero. El cuidado de los hermanos enfermos sí justificaba el usar bienes materiales y obtener lo que se necesita para cuidar al hermano que esté enfermo. Y esto está en la regla, ahí en numeral 9. La pobreza, que él la llama el sin propio, que nos legó Francisco y los hermanos menores, es muestra de la profunda libertad interior o libertad de espíritu que forjó en el camino de la vida. Es solo teniendo un corazón libre que se logra entrar en esta dinámica vital de pobreza evangélica. La pobreza se hace solidaridad con los más frágiles y enfermos. La pobreza que rechaza el sistema capitalista de mercado. La pobreza que nos une con las causas de los empobrecidos de la historia. La pobreza que nos lleva a ser hermanos de todas las criaturas. La pobreza que nos hace abrazar a la hermana muerte. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a retomar esta inicial reflexión. Si hay alguna pregunta, porque digamos de aclaración, algo que pueda ayudarnos a todos, porque pasaremos a grupos para compartir la reflexión. Pero si hay alguien que quiera alguna aclaración de lo que dije, tal vez muy rápido lo expresé, o no se comprendió antes de ir a los grupos. Cuando dice que los ricos, sobre la caridad, que ellos sentían que tenían que eran como administradores de los bienes. No se te escuchó la primera parte, Mario. En la parte de No la... te estamos escuchando. Ahora, nada. Yo no te estoy escuchando bien. Creo que Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. En la parte que dijo de la caridad, que los ricos en aquella Ustedes sí lo época... escuchan, soy yo entonces. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Nosotros Sí. te lo escuchamos. Sí. Bueno, voy a decirlo y el que lo sepa me responde. Sí. Decían que en aquella época los ricos sentían que tenían que distribuir los bienes. O sea, ellos sentían que su riqueza también no era solo de ellos, sino también de los pobres.
tengo una duda ahí con esa parte. Inicialmente, digamos así, la práctica de la caridad, de que el que poseía el cristiano y que era el noble, el feudal, le diera a los pobres, era la expresión total de la caridad. Así se entendía en la Edad Media, así se ejercía, y ustedes recordarán que la mamá de Clara practicaba mucho esto, y Clara tenía esa cercanía a los pobres por la acción de la madre de dar a los pobres por caridad. Esa era y sí estaba esa concepción. Más adelante vamos a ver un poco con los frailes que van a hablar ya después de Francisco, de ese papel o de esa acción de compartir los bienes. Pero este es como lo que está en la cosmovisión. No sé si te ayuda a eso. Con respecto a la reforma gregoriana, decías que una de las características era que le daba más autoridad al Papa, ¿no? Y a la Iglesia. ¿Qué otra característica así importante hubo por esa reforma? Bueno, la reforma comenzó en el siglo IX, decíamos el año pasado, cuando hablamos más de ella. Trajo reformas disciplinarias, reforma en el tema moral. La reforma gregoriana fue la que concretizó que el sacerdote tenía que ser célibe y no casarse para el año 1125, algunos lo ubican ahí. También la reforma gregoriana resaltó el derecho canónico y por eso Francisco vive ya en una época que la jurisprudencia y también el derecho es central para decisiones. Ahí el tema de la regla bulada. Y el otro aspecto es que unió el poder, como es el poder papal, tiene que estar sobre los demás poderes. O sea, en el primer siglo, el primer milenio, el conflicto fue que Roma se adjudicaba no solo la primacía de los demás patriarcados, sino que además la autoridad como dada por Dios, porque ahí fue enterrado Pedro. Esa figura y otras cosas crearon una división que se dio en el año 1000 de las iglesias que hasta el día de hoy están unas occidentales. Pero después será el énfasis de que el Papa tiene poder político más que los reyes y los emperadores. Eso no fue aceptado, de hecho es el conflicto en parte con Lutero después, que estarán peleándose los reyes quién maneja al Papa y si en un momento dado cada quien tuvo por lo menos tres grandes imperios, tuvieron sus papas, ¿verdad? Entonces sí, la reforma gregoriana apuntó a esa reflexión y por eso también decía de que a los monjes se les consideraba vicarios de Cristo en la época de Francisco, los grupos mendicantes y todo el movimiento, recuperando lo de Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer y dijeron que los pobres eran los vicarios de Cristo, que hoy en teología así se reconoce. Luego la Reforma y el Papa Inocencio III y luego Gregorio IX va a resaltar que es el Papa el vicario de Cristo. Bueno, algo que recientemente hasta se le cantó a Juan Pablo II. El Papa Francisco de entrada, rapidito, dijo que era sucesor del pescador. Lo dijo el primer día que habló. Y era por eso, para de entrada dejar claro de que él no era el vicario de Cristo, que no se ha dicho así, pero en realidad es una herejía. O sea, es querer decir algo que no es cierto teológica y doctrinalmente. Gracias. Bien, vamos a ir a grupo. Preguntaban en la caridad material. O sea, era única el dar
Era la única concepción clara de caridad. Francisco tiene una práctica que no es la de la caridad. Nosotros hoy le podemos llamar de muchas maneras: solidaridad, empatía, la opción por los pobres, algunos dirán así, pero la caridad en ese momento es yo que tengo, lo doy, y no es compartir, ¿verdad? Sino que lo doy a los pobres, a esa franja grande de los pobres que no entraban los leprosos, y para darles a los leprosos había que ir al crucífero donde estaban los que le cuidaban a los leprosos, que Francisco allí inició también, y a ellos les daban la platita o la ayuda, pero no era dárselo directo. Directo, como lo hacía la mamá de Clara, era a los pobres de los caminos, los que, curiosamente, hasta el día de hoy, siempre hay uno que vive en la indigencia o que está afuera de un templo. Esa figura es medieval. Ellos daban cantidad. O a la entrada de Roma, creo que una de las películas de Francisco, no sé, creo que pone esa imagen muy bien, que en el camino a Roma, ya acercando a esa peregrinación, ya estaban los pobres esperando, porque les iban a dar los que iban haciendo la peregrinación. La peregrinación normalmente la hacía quien tenía la posibilidad de mantenerse todos esos días comiendo. Entonces, también iba a dar la caridad a los del camino. Que Francisco lo que hace es que se cambia la ropa y le da su ropa a un mendigo y se pone la de él. Esas lógicas, en esos contextos, son totalmente locas, ¿verdad? Eso no fue aplaudido y hay que Román, que Francisco, no, eso está chiflado, es más, ya eso estaba fuera de serie. Pero eso es lo que nos ha quedado en la memoria, cuando él tuvo que haber dado el dinero nada más. Por eso lo del padre también después, ¿verdad? Que no solo daba dinero, sino la ropa que estaba comercializando el papá la iba a dar a los pobres. Después el dinero, y esa es la acusación que le hace ante el juez y ante el obispo el padre. Porque sí se aceptaba que hubiera caridad, pero no ese tipo. ¿Y qué tal si comparten en grupos, verdad? Un poco lo que les hace pensar esta reflexión o este primer acercamiento de Francisco a la pobreza y lo que genera como movimiento social ya el grupo de los hermanos menores, esta fraternidad que hemos visto de manera rápida. Muy bien, ya vamos a crear los grupos. Ahí les van a aparecer, ustedes dicen que sí y